Bueno, pues bienvenidos a todos a una nueva conversación que vamos a mantener con nuestro experto Mariano González. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Daniel. Bien, aquí andamos. Bueno, Mariano está en Oporto, es CEO de Onenac, que es una consultoría de procesos que opera en toda la península ibérica. De hecho, como os he dicho, él está en Oporto ahora mismo. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que son las nuevas normativas de, vamos a llamarla fiscalidad electrónica, ¿no? ¿Podemos llamarlo, Mariano? Sí, es una de las partes de todo lo que son cambios fiscales para los controles que están mandando desde Hacienda ahora mismo. Bueno, pues cuéntanos un poco, ¿qué es lo que estáis viendo vosotros en todo lo que tiene que ver con estas nuevas normativas fiscales a nivel mundial, ¿no? Porque empezamos con, por ejemplo, con normativas de la OCDE. Correcto, a ver, el trigger, porque nos afecta directamente, hace un par de años salió el SI, que todos conocemos, que es, bueno, que afecta a las grandes empresas, por así decirlo, que facturan más de 6 millones de euros, con lo cual el utilizador o la persona o el autónomo bueno, del día a día no se ve afectado, ¿no? O no directamente. Sin embargo, en los últimos meses, y tomando al País Vasco como cabecilla, por decirlo de alguna forma, están llegando cambios fiscales muchísimo más estrictos que no hacen más que repetir lo que ha ocurrido en otros países. ¿De acuerdo? Por dar algunos detalles, por centrar un poquito el tema, ¿no? La OCDE, al final, lo que va publicando a nivel mundial son directrices para incrementar o para mejorar el control fiscal sobre los países, ¿no? Al final buscan asegurar que ingreso-gasto vaya alineado. Bueno, todos conocemos un poquito la filosofía. Ahora mismo son 36 países los que están alineados ya con estas directrices. Siguen incorporándose países, 2018, 2019, Perú, Brasil, Colombia incluso, se juntan a estas iniciativas, ¿no? Si vamos un poquito para atrás, podemos ver que lo que va a ocurrir en País Vasco, y asumimos que unos meses después a nivel estatal, aunque aún no está confirmado todavía, ya ocurrió en otros países, ¿no? Algunos datos. México empezó con facturación electrónica en el 2004. Facturación electrónica no solo significa que tengas que poner una firma, un certificado digital en tu factura, que también significa que tienes que comunicar a la Hacienda cada una de las facturas que haces. Digamos, dicho de otra forma, desaparece factura B. Ya no hay facturas B. Todo se comunica. 2004 México. 2012 Portugal. 2018 Francia. Hace un mes, 2020, Angola. Enero del 2021 será País Vasco. ¿Qué van buscando? Lógicamente, que todas las facturas de venta estén comunicadas a la Hacienda correspondiente. ¿Qué significa esto en otras palabras? Evitar o luchar contra el fraude fiscal. Comunicas todas tus ventas, por supuesto, mayor control sobre los IVAs que se tienen que dar al gobierno, todo el control asociado. Por supuesto, las haciendas luego dan contrapartidas a las empresas consumidores, pues con menos burocracia, más información, por supuesto. Es decir, que estamos hablando de, bueno, de normativas, en el caso a nivel mundial, que lo que efectivamente están tratando es de reducir al máximo el fraude fiscal, al fin y al cabo, ¿no? Porque es que no tienes, por así decirlo, como tú dices, ¿no? Salida, ¿no? Y no se trata solo de enviar una factura en PDF, ¿no? Como puede pensar la gente, sino que se debe de comunicar y, por ejemplo, a ver si adentro nos explicas un poquito esta iniciativa en el País Vasco, cómo funciona más en detalle. Es decir, tú facturas y en el momento que estás facturando en tu programa de contabilidad, en tu ERP, inmediatamente tienes que notificar a la administración esa factura. No es inmediatamente. Vamos a poner un ejemplo que explicaron, el director de la Hacienda Vasca explicó en una conferencia que hizo a primeros de diciembre, que hizo mucha gracia. ¿Dónde está todo esto, no? ¿Qué ocurre? Dice, bueno, a ver, hemos llegado a tal punto en el que se han desarrollado softwares, ¿vale? No demos nombres,
se han desarrollado software que no solo que hacían, lógicamente, el control de la facturación, que después iba comunicada a la Hacienda, como todos los contribuyentes, cada 3 meses o cada mensual, el 340, 347, bueno, los modelos de IVA que todos conocemos, ¿vale? Bueno, pues estos software ya estaban preparados para tener la dupla contabilidad. Es decir, esto se lo comunicó a Hacienda, esto no se lo comunicó a Hacienda. Por lo tanto, los IVAs de estas ventas que no estaban siendo comunicadas a la Hacienda se quedaban amablemente en el bolsillo del propietario de esa empresa, que no las comunicaba Hacienda, ¿no? Ya está, menos impuestos y qué bien para esa persona. Bueno, en las inspecciones fiscales Hacienda ellos lo saben, lógicamente, se dan cuenta y tirando de estos hilos, estas empresas se las auditan y toda la inspección fiscal asociada. ¿Qué estoy diciendo? Una de las primeras iniciativas que hacen, que ya viene de años atrás, pero que solamente aparece el proyecto de ley en los últimos meses, es que factura que se hace, factura que se debe comunicar a la Hacienda. Sí o sí. Entonces, lo que están haciendo es utilizar los sistemas de información para que, primero, sea imposible generar facturas no secuenciales. Es decir, si yo hago la factura 1, 2 y 3, no puedo emitir una factura 4 que no sea comunicada a la Hacienda. Ahora explicaré un poco cómo lo consiguen, porque realmente lo consiguen, ¿eh? No hay forma. Después, dependiendo del país en el que hablemos, existen las necesidades de hacer comunicaciones síncronas o asíncronas. ¿Esto qué significa? Que según género el documento, ¿vale? Porque si hablamos de facturas, pueden ser facturas, pero en otros países pueden ser también albaranes incluso, ¿vale? Según generas ese documento, dentro del documento tiene que ir un código encriptado o no, ¿vale? Que te dé la Hacienda. Es decir, si es una comunicación síncrona, yo tengo que enviarle una petición a la Hacienda que me ha de devolver con un OK o no OK o con un código. Y ese código se escribe en el papel. En esos casos, la comunicación es síncrona y tú no puedes emitir ese documento hasta recibir el OK de la Hacienda. En España no tenemos eso. Por ejemplo, en Portugal existe con los albaranes, las guías de remesa o guías de transporte que llaman. No puede salir un camión a la carretera si no está esa guía comunicada a la Hacienda portuguesa. Por ejemplo, obliga a que, bueno, por supuesto, a un nivel tecnológico en tus sistemas de información mínimo, ¿vale? No puedes estar trabajando con un RP de los años 80, pues porque no soportaba servicios web o la comunicación con la Hacienda portuguesa ahora mismo requiere un nivel más alto, ¿vale? Como digo, esto en España de momento no ha llegado. En España las comunicaciones que se están pidiendo son comunicaciones asíncronas, es decir, periódicamente yo lo envío, puede ser diario, puede ser mensual, puede ser trimestral. El SI hace un par de años, para empresas de más de 6 millones, como he dicho antes, son cada facturaciones con un plazo máximo de 4 días, 6 días, luego tienes periodos de cadencia si es que no llegas tienes algún problema informático, bueno, pero te permite unos días, ¿vale? Lo que viene ahora, en el Ticket Buy, que se llama para el País Vasco, va a ser una obligación de comunicar estos ficheros de facturación es de forma síncrona, pero aún no se ha comunicado, cada Hacienda Foral comunicará las fechas límites. No recuerdo ahora mismo si están hablando entre 2, 4 semanas, un poco más. Máximo sé que es el trimestre, cada 3 meses. Entonces, se facturará, se generará este fichero asociado a la facturación que irá con los datos encriptados de esa factura y se tendrá que enviar a la Hacienda. O sea, no a lo mejor en el mismo día, pero sí que de una forma muy regular. Sí. De hecho, entiendo que la tendencia será también hacerlo cada vez más de una forma en tiempo real, sí, prácticamente, ¿no? O sea, te digo, si miramos países como Brasil, India e incluso México, el control fiscal es brutalmente más fuerte, más estricto de lo que podemos tener en España o países europeos. Que lleguemos hasta ese punto, sinceramente, creo que no. ¿No? El coste asociado a ese control fiscal creo que no procede, no. Sería de excesivo para nosotros ahora mismo, Europa. ¿Que nos vamos a quedar donde estamos? Personalmente creo que tampoco, ¿vale? Cuando arrancó el SI, todos sabíamos que era el primer paso de un camino. Esto es el segundo, por ejemplo. ¿Que de momento solo se ha atrevido País Vasco? Bueno,
Pues sí, pero estoy casi convencido que a nivel estatal están mirando para ver cómo de bien y cuál es el esfuerzo económico y cuál es el retorno de este proyecto, ¿no? Del proyecto Ticket Buy, por así decirlo, para adoptarlo en otras provincias. Bueno, por ejemplo, con el tema de Ticket Buy, es decir, directamente ya has comentado que hay software, hay, por ejemplo, ERPs, que no van a poder, digamos, adaptarse a esta nueva normativa directamente porque son muy antiguos, porque no tienen sistemas de comunicación. Entiendo que hay otro software, no sé, a lo mejor desde hace, a ver qué me comenta, ¿no? Hace 2 años, 3 años, que sí se pueden adoptar y otros que ya están adaptados directamente. ¿Cuál es Vale. un poquito o sea, qué tipo de RPs se adaptan, cuáles no? ¿Cuál es un poco tu recomendación con esto? En el Ticket Buy, vamos un paso atrás. ¿Qué es proyecto Ticket Buy? O sea, ¿cómo la Hacienda quiere Ujú, controlar esto, ¿no? ujú, Obliga a varios controles. Porque tú estás pensando en la frutería o la panadería de tu barrio, que seguro que no va a tener un RP, pero tiene que controlar o tiene que asegurar que los tickets o las facturas que emite son secuenciales, que no tiene dos cajas, ¿vale? Entonces, Ticket Buy, primero que hace es dispositivos físicos que son capaces de emitir facturas o tickets, llamémoslos, tienen que encriptar en ese ticket el número de serie del dispositivo. Es decir, habrá un código de barras que tiene que encriptar el código del dispositivo para asegurar que ese dispositivo, con una huella, por así decirlo, de la factura, cuando llegue a Hacienda, pueden validar de que son completamente secuenciales, porque si se genera una factura en alguna otra caja, va a saltar, no va a ser correlativo. Esto aplica a dispositivos físicos, ¿vale? Que son capaces de emitir facturas. Ahora, si hablamos de software, como estabas ya yendo a RPs y demás, el número de serie de la máquina que emite la factura pues no procede porque es un servidor, es un PC, eso no aplica, ¿no? Lo que hacen es, o lo que piden es que encriptemos en una huella, por así decirlo, un campo huella, diferentes informaciones con un algoritmo de encriptación que va a asegurar que, de nuevo, las facturas son secuenciales, es decir, hay varios campos que no me recuerdo ahora mismo, por el código de la factura, por el día, por diferentes informaciones, tienen que asegurar que cuando pasen el algoritmo que valida, da OK en la secuencia de las facturas. De nuevo, tú no te puedes saltar o no puedes saltar una factura o modificar una factura ya emitida. Con el huella, el campo codificado, con un código QR, con un código de barras en formato QR que tiene que ir impreso también a nivel papel, el certificado digital que tiene que estar en el navegador de la máquina que emita esa factura y por último se tiene que generar un ficherito XML que se grabará para posteriormente enviarlo a la Hacienda. Es decir, dado que no puedes emitir facturas fuera, haces una foto de la factura cuando la emites, que es el fichero XML, que se lo mandarás a la Hacienda. Y posteriormente, cuando mandes el libro de IVAs por la arquitectura que sea SI o modelo 340, 140, me da un poquito igual. Cuando ves esa información, el matching de la Hacienda es facilísimo. No hay lugar a dudas, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué arquitecturas son necesarias? A ver, pensemos. Imprimir códigos QR. Bueno, pues, a ver, no soy muy viejo, pero yo me remonto a los años 80, 90, 2000 y ya no hay muchos RPs que en esa altura imprimieran QRs, ¿vale? Es cierto, puedes integrar tu RP con un designer, con una aplicación de diseño que imprima QR. Es facilísimo, sí, claro. Pero es que el QR tiene que tener encriptada la información del algoritmo que nos está pidiendo la Hacienda. Y posteriormente se tiene que generar el XML, que tiene que cuadrar con el libro de registro de operaciones económicas, con el SI, dependiendo si eres persona física o jurídica, que posteriormente tienes que enviar a la Hacienda. ¿Qué quiero decir? Como están poniendo el control en 3 pilares diferentes, o resuelve los 3 de una vez, o tu solución tecnológica no te va a cubrir los requerimientos que te marca la Hacienda ahora mismo. Impresión de QR, generación de XMLs,
Em, y me falta uno. Y los algoritmos de encriptación. Vale. Esto va a aplicar, por ejemplo, en el País Vasco, a todo tipo de negocios, desde la Todos. restauración hasta, es decir, todos tendrán que tener dispositivos, es decir, por ejemplo, los bares, una cadena de restaurantes, por ponerte un ejemplo, Sí. que emiten con diferentes dispositivos los tickets. Todos esos tickets tendrán que estar homologados al final para poder cumplir con estas tres. Las máquinas que generan los tickets tienen que tener software certificado para la emisión de facturas. Sí. Y hay varias empresas que están especializadas en ese campo en concreto, ¿no? Que es completamente diferente a la certificación de software que tiene que hacer un fabricante. Efectivamente. Es No decir, son las dos exigen. afecta a todos, pero evidentemente habrá especializaciones, por así decirlo, ¿no? Habrá quien esté Claro, especializado en unos sectores, porque claro, los sectores son totalmente diferentes, ¿no? una panadería no se va a comprar un RP, Eh, lógicamente. Exacto. Y hasta porque no tienen acceso a Internet, porque para un dispositivo, la típica máquina expedidora o la caja que tienes en la frutería del lado de tu casa, no tiene conexión a Internet o no tiene por qué tenerla. Bueno, Ujú. esos software trabajan en local. Eh, cogen el número de serie, lo encriptan y lo imprimen. Y ya enviarán el registro a la Hacienda. Bueno, vosotros estáis especializados más en la parte de fabricación, entiendo, ¿no? ¿Cuál crees tú que va a ser la dificultad que van a tener tus clientes o el sector? Bueno, tus clientes posiblemente no tengan ninguna dificultad porque tienen un software totalmente adaptable o adaptado, ¿no? A las nuevas normativas. Pero, Adaptándose. o adaptándose, ¿no? Pero Correcto. digamos, o sea, ¿qué es lo que estáis haciendo para ir adaptando a los clientes a estas nuevas normativas que están viniendo? Y que, como tú dices, ahora mismo es el País Vasco en enero del 21, ¿no? Entrada optativa en Ajá, julio del 2020, esto significa ajá, 5 meses. ajá, ajá, Aconsejo echar un vistazo por los beneficios fiscales que tienen desde julio a diciembre del 2020. ajá. Obligatoria y ya sin beneficios fiscales, solo con sanciones y realmente fuertes, enero 2021. Bueno, o sea, que es inmediato, vamos, o sea, que es algo inmediato. ¿Qué estáis haciendo ahora mismo a nivel de sistemas con los clientes vuestros para adaptarse a estas nuevas normativas? Vale, tenemos varios focos de trabajo, realmente 3, ¿vale? Clientes que tecnológicamente hablando se encuentran en los últimos 2, 3, 4 años, están seguros, están confortables, la plataforma tecnológica es correcta. Nosotros trabajamos con 2 fabricantes de software realmente grandes donde la responsabilidad de la modificación del software recaerá sobre el fabricante. Con lo cual, nosotros lo que tenemos que hacer es la revisión del proceso de facturación para asegurar de que no se genera ningún problema en el día a día, ¿vale? Porque hay que cambiar un poquito la forma de trabajar, instalación del software y configuración. ¿Vale? En esto es que la plataforma tecnológica es correcta, irá todo más o menos bien. Vamos un paso atrás. Clientes que teniendo el mismo software se encuentran en plataformas tecnológicas más antiguas. Como he dicho, que tú tengas el software del año 95, que funciona muy bien porque te hacen unas órdenes de fabricación, el control analítico es perfecto y el MRP funciona increíblemente bien, pues estás con un verdadero problema, porque no gestiona, no imprime códigos QR y no es capaz de generar servicios web, a lo mejor. ¿Vale? En ese caso, ya tienes que empezar a pensar en cómo voy a imprimir una factura. Bueno, pues o te integras o lo desarrollas. Hay plataformas tecnológicas que ni siquiera te lo deban a dejar desarrollar, estoy convencido. Así que ahí es donde realmente está nuestro punto de trabajo. ¿Por qué? Hace unas semanas hablamos del retorno a la inversión, del ROI de los proyectos. Bueno, claro, un proyecto de certificación del software, una obligación legal, es un argumento suficiente para que una empresa comience a pensar en cambiar su ERP. La respuesta es rotunda, no, o no debería. Pero ¿qué ocurre? Que es la punta del iceberg, porque si tú tecnológicamente estás desfasado en el tiempo, el engendro tecnológico que tendrás que montar en tu casa para poder resolver esto y evitar que te metan 20.000 euros mínimo de multa
o 40.000 si eres una empresa un poco grande, por incumplimiento. Y no una vez, sino varias veces. Y ya empezamos a pensar de que, 40.000 euros. Pues igual me tengo que gastar un par de euros y montar una plataforma correcta. ¿Vale? Entonces, no siendo el argumento, sí puede ser la punta del iceberg para decir, tengo que montar una plataforma tecnológica más fuerte en mi casa para, entre otras cosas, cubrir con la velocidad de innovación que me están imponiendo mis haciendas. ¿Vale? Punto de trabajo número 1. Es decir, clientes que están anclados en el pasado tecnológicamente y que tienen capacidad económica de cambiar. Punto 2. Y es cliente que no tiene un ERP, que está en el pasado y no tiene budget o no se lo quiere gastar. En estos clientes no nos queda más opción que buscar una integración con soluciones certificadas. ¿Vale? Y esta es nuestra segunda gran iniciativa. Estamos diseñando cómo es un proyecto de integración para poder cubrir con estos 3 pilares que te he comentado, porque no solamente es imprimir una facturita con un código de barras toda chula que encima tiene que ir en sitios específicos del designer, de la factura, a X centímetros y no sé qué, no sé qué, no sé qué. O sea, no es como tú quieras. No es una simple integración con una facturación electrónica. Entonces, esa integración tiene que ser diseñada un poco, la tenemos diseñada, pero tiene que ser adaptada a las realidades del cliente. ¿Vale? No es trivial. Entonces, estamos intentando estandarizar una solución, un core, imagínate una solución que tengamos montada en un servidor cloud, en el que podamos integrarla con 5, 6, 7 flujos diferentes, ficheros diferentes, clientes diferentes o aplicaciones diferentes, para dar una solución estándar, entre comillas, a clientes que no pueden actualizarse a una solución completa, creo que es la forma de decirlo. O sea, que es una especie, por así decirlo, de parche, ¿no? Completamente. Es un parche para adaptar. Entiendo que vosotros trabajáis sobre todo, bueno, tú trabajas con Quade y con Infor. Son gente que fundamentalmente a lo mejor tienen dispositivos Infor antiguos y que no pueden adaptarse a las nuevas versiones, o también de otros ERPs estáis trabajando. A ver, nosotros abrimos esta solución, la de integración, a cualquier cliente del mercado. Me da igual, Dynamics, Con cualquier SAP, ERP. cualquiera. Porque al final es una integración por fichero de texto, tablas intermedias. Depende, si es una arquitectura vieja, como estamos hablando, nos podríamos integrar con cualquier ERP. Ventajas. Externa. A ver, el impacto en el día a día de ese cliente será pequeño. Pero va a externalizar la facturación y la comunicación con su hacienda, vale, de su sistema de información. ¡Wow! Esto es fuerte. Es decir, tienes un sistema de información, un ERP, unos sistemas de información que te van a costar X, me da igual lo que te cueste, pero que tienes que sacar de ahí el control de la facturación y el control de la comunicación de las haciendas. El cálculo de los IVAs y demás indirectamente se va a ver afectado, porque el IVA, en el caso del País Vasco, ya no se va a reportar, te lo va a calcular la Hacienda. Bueno, hay una serie de cambios. Pero que tampoco va a estar controlado por tu ERP directamente. Con lo cual, hay que pensar, ¿qué estoy haciendo? Tengo que pagar una integración. Tengo que formar a mi gente para que trabaje en 2 o entornos diferentes, ¿vale? Con el problema con el riesgo que tiene de informaciones diferentes, reporting más complicado, momento de repensar la arquitectura de sistemas de información de tu casa. Pero vosotros tenéis una solución que permite hacer esa integración. Sí. ¿Y ya tenéis clientes funcionando? No. Se está desarrollando la solución. Está desarrollando. Exactamente. No entra en vigor hasta julio del 2020. De hecho, en los foros que participamos con el gobierno vasco, aún se están dando algunas directrices claras de cómo tiene que ser la estructura de XML, cuáles son las excepciones, factura simplificada. Bueno, hay una serie de puntos que aún no están completamente claros. Entonces, no hay que correr mañana, hay que seguir moviéndose, pero no hay que correr. Entonces, si la empresa tiene budget y tiene expectativas de crecimiento y financieramente hablando tiene salud, lo lógico y mi consejo como consultor de proceso es muévete a una solución única, donde
tu coste de mantenimiento va a ser más bajo, tu calidad del dato va a ser superior. Bueno, lo que siempre se ha dicho con las best practices de sistemas de información, ¿no? Si tienes problemas de budget o un pico de trabajo tan elevado que no tienes recursos o tiempo para abordar un proyecto de reimplementación, porque tu software o tu ERP ni siquiera se va a ser actualizado, está discontinuado o por lo que corresponda, tienes que pensar una solución a corto plazo, te quedan 5 meses. Intégrate. Pero la integración no es tan fácil como enviar un solo ficherito, ¿vale? Pueden tener más consecuencias. De hecho, la comunicación con la Hacienda va a tener que hacerse a partir de esa integración, que ahora te explicaré lo que es Batus, que es una vuelta de tuerca, es el rizo ya que va a afectar en este caso solamente a Vizcaya. Y lo más sano, lógicamente, es el cliente que está tecnológicamente hablando bien, pues no va a tener mayores problemas. Por lo que veo, digamos, esta solución intermedia o este parche es algo que tú evidentemente no recomiendas, a no ser que sea imposible a corto plazo cualquier otra Exactamente. solución, ¿no? A ver, trabajo es Porque trabajo. al final, por lo que me estás diciendo, a lo mejor termina siendo más costoso entre una cosa y otra. Quizás no, va a ser más costoso. ¿Vale? La implementación de un ERP, como ya hemos hablado muchas veces, o la migración a una plataforma superior, un upgrade, tiene el coste de implementación y una curva de retorno muy fuerte a partir del mes 2, mes 3. ¿Vale? Con lo cual, haces algo así y ya está. La integración como las que estamos hablando va a ser un coste continuo y cada mes que pase va a ser un coste mayor. Por trabajo interno para asumir la diferencia de dónde está la información, por posibles errores, lo he mandado o no lo he mandado. O sea, a medio y largo plazo el coste de esa integración va a ser superior que la migración a una plataforma tecnológica correcta. Entonces, no puedo decir a mis clientes, no te hago ese proyecto o no tengo solución para ti, lógicamente, ¿no? Pero si me piden mi opinión, la opinión va a ser siempre mantén tus sistemas de información a nivel tecnológico correcto para que la solución sea lo más completa, una única solución para resolver todos los problemas de todos los procesos de la compañía y no integrar con diferentes plataformas. ¿Qué hay que integrar? Pues lo hacemos, lógicamente. Bueno, cuéntanos un poquito lo de Batus, que me dices que sería, digamos, una vuelta de tuerca, pero bueno, como hemos dicho, es Sí. una vuelta de tuerca que va a venir para todos al final. Creo que llegará. Es decir, si tú hablas con el gobierno vasco, ellos lo que dicen es el proyecto Batus es el gran proyecto donde Ticketbuy es la primera pata, que es la certificación del software con el control de factura. Pero Batus tiene otra pata, que es la comunicación con la Hacienda, ¿vale? Solo aplica a Vizcaya. De momento, Guipúzcoa y Álava se quedan fuera de esta iniciativa, por lo menos para ahora 2021. Esta parte lo que viene a resolver o lo que viene a pedir a las empresas contribuyentes es la comunicación de un nuevo libro de movimientos. Se llama el Libro de Registro de Operaciones Económicas, ¿vale? Que es el antiguo modelo, es el actual modelo 140, como explica el gobierno vasco en sus comunicaciones. Esto significa que además de emitir o de enviar el SI, como ya lo están enviando las empresas que facturan más de 6 millones de euros, empresas físicas y jurídicas se van a ver en la obligación de enviar periódicamente el libro de registro de operaciones económicas, que es un ficherito en formato XML con determinadas informaciones. Que lógicamente, vamos, no he ido al detalle de qué campos van en ese ficherito, pero lógicamente en ese fichero va a ir la huella del ticket buy. Con lo cual, estás generando tickets byte, facturitas por aquí, y ahora te dicen, y ahora envíame un resumen de lo que has hecho. Como no lo tengas estructurado, como no lo tengas en la misma aplicación, ya te digo yo que no lo cuadras y tienes una inspección en mes más uno. 20.000 euros la sanción más baja. Con todas estas iniciativas, se acaba la contabilidad B, o sea, es prácticamente imposible. Va a ser Imposible. va a ser de una complicación tremenda. No sé, ya lo dejas a operaciones muy marginales, ¿no? De pagar en mano prácticamente. Exactamente, no soy un experto fiscalista. Dicen las malas lenguas que quien hace la ley hace la trampa. Yo no he descubierto la trampa. Y tienes un No, poco pues, de experiencia, ¿no? exactamente. Realmente complicado, ¿eh?
se limitará a movimientos de dinero manualmente. Están bajando cada vez más el importe que queda por debajo del radar. Claro, claro. Siempre puedes hacer transacciones manuales, pero bueno, entiendo que lo que busca la Hacienda no son los 500 euros que pagas en mano al fontanero, sino más los miles de euros que se pueden hacer transacciones económicas entre las empresas, ese tipo de cosas. Entiendo que Onenac puede dar servicio a todo tipo de empresas, o vosotros estáis muy especializados en industria, en fabricación. Estamos realmente especializados en el vertical de fabricación, tanto fabricación discreta como fabricación continua. Pero bueno, gracias a Dios seguimos creciendo y estamos cogiendo gente con experiencia en otros sectores, ¿no? En otros sectores también. Exactamente. Si me hablas de un proyecto de implementación de RP, te diría que, bueno, no nos vamos a meter en food and beverage, no tenemos experiencia y creo que es un riesgo o no en los próximos meses. Si me hablas de un proyecto como ese de Ticketbuy, el conocimiento de proceso no limita la solución que tienes que implementar para una comunicación con la Hacienda, porque aquí lo que estamos buscando es conocimiento de la norma foral, en este caso, porque hablamos del País Vasco, y ahora no sé si será estatal dentro de unos meses, arquitectura correcta y comunicación de ficheros. Es decir, no es tu conocimiento de proceso o proceso logístico el que va a limitar que tu empresa sea capaz de dar una solución o no. En este caso es conocimiento financiero, que lógicamente sí lo tenemos. Oye, ¿y qué sabes digamos, la responsabilidad que cargan las haciendas y las administraciones sobre los fabricantes de software? Porque también he oído cosas al respecto. Es decir, si tú estás vendiendo un software que permite la contabilidad puedes tener una multa también. No sé si esto sabes un poco por dónde va, ¿no? Porque al final, efectivamente, yo no sé si ya lo están haciendo o están esperando a implementar todas estas normativas, pero el software tendrá que tener una especie de etiqueta de certificación al fin y al cabo, ¿no? Los software que te quieran trabajar en el País Vasco a partir del 1 de enero del 2021 Exacto. tienen que ser software certificados dados de alta en alguna de las 3 haciendas forales. Perfecto. ¿Vale? Esto es importantísimo, yo Esto creo también, ¿no? es importantísimo. Vamos, cualquier fabricante de software que quiera seguir trabajando tiene que estar certificado. Lo que yo no he visto y lo que yo no he leído, y creo que no hay una ley que multe, castigue o mande a la cárcel al fabricante de software que no certifique su software. ¿Dónde va a recaer la culpa? En el usuario que siga trabajando con el software no certificado, lógicamente. O sea, la culpa no es del que no te completa el software. La culpa va a recaer en el que sigue usando el software. Es decir, ¿se pueden hacer coches sin luces? Se pueden. ¿La culpa es del que hace el coche sin las luces o el que coge el coche sin luces y se va por la noche en la carretera? Pues es del conductor que va con el coche sin luces. Bueno, entiendo de Digamos que es cualquier muy forma simple. que sí que puede, digamos, tener una penalización el fabricante que vende versiones nuevas que no estén homologadas. Porque, claro, una cosa es que tú tengas, claro, un cliente tenga una versión antigua, ¿no? Pero si tú estás vendiendo, a ver, se sobreentiende que no va a haber software, aunque bueno, siempre es demasiado sobreentender, que no va a haber software, digamos, versiones actuales que no se adapten a estas nuevas normativas. Como te digo, yo no conozco de ningún proyecto de ley, ninguna ley que controle esto. ¿Vale? Vale. En Angola, nos estamos encontrando ahora en Angola. Ha entrado en vigor el 1 de enero Uh-huh. la gestión de IVAs y certificación de Uh-huh. software. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, estamos certificando el software para trabajar en Angola ahora Uh-huh. mismo. ¿De Uh-huh. acuerdo? Pero no es la Hacienda la que está persiguiéndonos. Es el cliente el que nos está exigiendo que certifiquemos el Exige la software. certificación del software. Porque los clientes, coño, no son tontos y dicen, yo para comprar un software, hacer una inversión X, tengo que estar seguro de que el software que estoy comprando está certificado. ¿Puede usted mostrarme la certificación de su software, señor fabricante o señor consultor? Y ahí está. Eso es lo que tienen que hacer los clientes. O sea que Angola ya está exigiendo certificación del software para Por vender ejemplo, eso. ¿A todo tipo de software o estamos hablando de software de contabilidad? no, normalmente, aunque los requerimientos
esto es mi experiencia, no es una verdad Ujú, escrita en ujú, ninguna ley. ujú. Aunque los requerimientos de un país esté afectando a varios puntos, facturaciones, códigos de IVAs, movimientos de materiales, ¿vale? La certificación del software normalmente empieza siempre por el control de la facturación, porque es el punto de entrada de dinero en las haciendas, IVAs, básicamente. Claro. Es decir, en el País Vasco, por ejemplo, lo que nos vamos a encontrar es que la certificación del software lo que va a asegurar, lo que va a exigir es que la huella Ticket Buy funcione. ¿Que no te funciona la comunicación del 140 por el proyecto Batus? Bueno, pues hay que hacerlo como quieran, pero no te van a multar. Tendrás que hacerlo a mano, tendrás que hacerlo... Es un problema del cliente, pero no te va a multar la Hacienda porque no tengas eso, o dicho de otra forma, no te va a quitar la certificación o va a dejar de darte la certificación porque no cumplas el Batus. El cliente te puede llamar nombres porque le das uno sí y otro no. Y ahora como cuadro yo el 140 con todos estos campos encriptados y con toda esa información enviada. Es un problema de solución, pero no de certificación. Bueno, estamos evidentemente digamos, ante un momento de gran cambio, ¿no? O muy importante en lo que es el software de gestión, en la industria del software de gestión, ¿no? Yo creo que es un cambio radical, muy similar al que a lo mejor pudimos tener con el cambio del año del milenio, o con la entrada en el euro, ¿no? O sea, es como, En son algún hitos momento, importantes, ¿no? cierto, en algún momento, hace unos años, yo leí que el coste que tenía Brasil, uno de los países que a nivel fiscal más controles tiene, tenía un coste aproximadamente del 60% de sus empleados para controlar las exigencias fiscales que implementan en ese país. 60% de los empleados de la hacienda brasileña. Seguro que en otros países el coste es menos, ¿vale? Pero lógicamente tienen un coste brutal para controlar todo ese tipo de Claro, información. claro. Entonces, las iniciativas que están tomando todas las haciendas a nivel global, lógicamente, es tener más coste, perdón, más coste, tener más control, si es posible, que es posible. Todos sabemos los niveles de fraude que tenemos en cada uno de los países que podemos hablar, con menos coste. Es decir, la aplicación de nuevas tecnologías a el control del fraude sí o sí es una realidad. ¿Vale? Eso no hay lugar a dudas. Por lo tanto, Siempre quedará fraude, siempre habrá fraude, pero evidentemente el margen cada vez es más estrecho, ¿no? Me da la sensación. correcto. Bueno, pues todos los que están viendo esta entrevista ya saben lo que tienen que hacer. Cogen el teléfono de ONENAC Encantado de ayudarles. y Encantado. en cualquier parte del mundo, porque ellos tienen partners. ¿Tenéis clientes ya en México, por ejemplo, de empresas españolas que están Sí, allí, ¿no? Trabajando. sí, ten en cuenta que muchos de nuestros clientes son clientes grandes, clientes globales. Entonces, bueno, Ujú. al trabajar con la central, ¿no? Si la que esté en la zona ibérica, pues al final te comentan, oye, tengo un problema en México, tengo un problema en Alemania, tengo un problema China, nos ha tocado alguna vez. Bueno, pues al final vamos cogiendo o haciendo crecer nuestra red de contactos y, ya te digo, Angola, Ujú, ahí ujú, andamos. ujú. Muy bien, muchísimas gracias, Mariano, por tu Y tiempo. Daniel. Muy bien. Hasta luego.